Bienvenido a Memoria, Verdad y Justicia, un programa que vamos a emitir todos los miércoles a las 22:30 por el canal Acequia. En este programa vamos a informarte sobre lo que ocurrió en la provincia de Mendoza durante la última dictadura cívico-militar. Los argentinos sabemos lo que ocurrió en otras provincias del país como Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, pero ¿sabemos los mendocinos lo que pasó aquí en nuestra provincia? ¿Sabemos quiénes eran los represores civiles y militares que llevaron adelante el genocidio en esta tierra? ¿Sabemos qué pensaban, qué querían, qué país buscaban los militantes que fueron exterminados, los presos políticos, los que se tuvieron que exiliar? ¿Cuál fue el rol de los medios masivos de comunicación en esos años? ¿Cuál fue el rol de la jerarquía eclesiástica, de algunos sacerdotes? A todas esas preguntas vamos a encontrarle una respuesta aquí en Memoria, Verdad y Justicia. Para no repetir la historia, hay que conocerla. Ahora te mostramos un informe sobre cómo fue el terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza. Para poder aplicar organizadamente el terrorismo de Estado, el país fue dividido en zonas. La zona 3 fue el dominio del tercer cuerpo de ejército y comprendía a 10 provincias, entre las cuales estaba la región de Cuyo. A Mendoza le correspondió ser la subzona 33, bajo el dominio de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña. En esos años, la 8ª Brigada fue presidida por el general Jorge Maradona. La Cámara de Memoria, Verdad y Justicia estuvo acompañando a la última marcha que se hizo en repudio del golpe del 24 de marzo de 1976. Miles de mendocinos se manifestaron por las calles de nuestra ciudad. Este es nuestro informe. Exigimos los juicios que aún restan para llevar a todos los civiles y militares que fueron parte del terrorismo de Estado ante la justicia. Porque los genocidas no han revelado el destino de los compañeros y compañeras desaparecidos, ni el destino de los niños apropiados. Queremos saber dónde están nuestros compañeros queridos, nuestros seres queridos. Reclamamos que la justicia venza las trabas que facilitan la impunidad cronológica, en la que cobardemente los asesinos de ayer falsamente se trasvisten en ancianos seniles, incapacitados y desmemoriados para evitar su juzgamiento. Pedimos encontrar todos los archivos ocultos de la dictadura. Necesitamos completar nuestro banco de datos genéticos con las muestras de sangre de los familiares de los desaparecidos. Solicitamos la señalización de todos los sitios que formaron parte del terrorismo de Estado. Nuestro postre, nuestra guía espiritual. Sí, ¿quién otra sino María, la Grande? Que es tan emocionante para nosotros ver tanta gente. Hace 38 años, 30, ¿cómo íbamos a pensar que íbamos a tener tanta gente en la marcha? Y los solas que marchábamos en la Plaza San Martín y que nos insultaban, y nosotros muertas de miedo en esa época, andábamos por todos lados buscando a nuestros hijos y a nuestros nietos, y nadie nos dio una respuesta nunca. Entonces, por eso seguimos y vamos a seguir. Y que nos acompañen todos ustedes y sean muchos más cada año. Hoy recordamos a Ana María Moral, militante montonera, que fue asesinada en abril de 1977 junto con otro grupo de militantes que venían escapando de la dictadura. Ana María nació el 22 de agosto de 1952 en el departamento de Godoy Cruz. Ana María militaba en la organización Montoneros con total compromiso y convicción. En abril de 1977, Ana María resistió disparando con su arma un operativo de secuestro encabezado por la policía y el ejército. Ingresó a la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Godoy Cruz, buscando protección, pero la sacaron muerta.
Su cuerpo fue enterrado en el cuadro 33 del cementerio de la capital. Recién en 1986 la familia de Ana María pudo recuperar sus restos. Hoy, un aula de la Universidad Nacional de Cuyo en la cárcel de mujeres lleva su nombre. Cuando volvamos de la pausa, vamos a contarte la historia de una ex detenida desaparecida que encontró el centro clandestino donde estuvo secuestrada durante los años del plomo, aquí, en la ciudad de Mendoza. Ya volvemos. En este segundo bloque de Memoria, Verdad y Justicia te vamos a contar quiénes son los represores que están siendo juzgados en el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad aquí en Mendoza. Se trata de 37 imputados, ex policías, ex militares, ex miembros del Servicio Penitenciario de Mendoza y también ex magistrados. Todos juntos están siendo sometidos a juicio oral y público. ¿Quién era Eduardo Smaja Borzuk? Ahora lo vas a saber. Hoy hablamos de Eduardo Smaja Borzuk, ex comisario de la policía de Mendoza que ya fue condenado a reclusión perpetua en un juicio anterior. El ruso Smaja, como se lo conoce, fue uno de los más crueles represores de la provincia. Ingresó al Departamento 2 de Inteligencia de la Policía el 9 de septiembre del 74 y estuvo hasta el 8 de julio de 1977. Smaja cumplió una función destacada durante el terrorismo de Estado. Era uno de los 2 efectivos que tenían el rol de enlace entre el D2 y la autoridad militar. En este nuevo juicio está acusado por tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos en 19 casos, por el homicidio doblemente agravado en el caso de Miguel Ángel Gil, que era delegado de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Smaja también está acusado de violación agravada por el uso de la fuerza contra 3 mujeres y como autor de una asociación ilícita. Hoy, el ruso Smaja cumple su condena en una cárcel de Buenos Aires y desde allá, vía teleconferencia, presencia el debate oral en el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad. La represión ilegal no empezó el 24 de marzo de 1976 en la Argentina, tampoco en Mendoza, empezó antes. Los centros clandestinos de detención comenzaron a funcionar a fines de 1975. Estos centros clandestinos de detención fueron reconocidos por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en 1984. En la provincia de Mendoza funcionaron más de 13. Todavía hay algunos que no han sido ubicados. Hace poquito tiempo, aquí en la ciudad capital de Mendoza, una ex detenida desaparecida encontró el centro clandestino donde ella estuvo secuestrada. Ella y otras mujeres que fueron llevadas a ese lugar el 24 de marzo de 1976. Vemos el video. Hola Betty, mira, estoy frente a una puerta con un techito como un umbral que da hacia la capilla y que tiene otra entrada hacia la calle Plantamura. Es una casita que tiene como rejas en forma de rombo, como un chalecito, ¿viste? No es muy alto, es bajo, pero todos dicen que pertenece al hospital militar, no es del casino de suboficiales. ¿Vos de eso no te acordás? Dale. Doctora Hernández, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Permiso? Suyo. Esta es la residencia médica. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día.
Sí, acá habían como cuchetas. Sí. ¿No podrían abrir los otros lugares? ¿Se puede abrir? Sí, este es el lugar. Y acá vivía yo, en este lugar, con mi hijo, con Mariano, en este lugar. Y acá, si fuera posible, no sé si es posible abrirlo a esto, porque acá era donde entró Betty. Cuando yo recién llegué, no conocía a ninguna de mis compañeras que estaban, entonces yo me mantenía en silencio, no decía nada, me habían traído vendada y abrieron esta puerta y yo entré y no conocía a nadie, hasta que por esta puerta en un momento entró Betty García. Entonces ahí, al reconocerla, fue como que comprendí un poco más la situación. Ellas vivían ahí y yo acá con el bebé y otra compañera, Estela Izaguirre. Y cuando nos venían a buscar para la tortura, entraban por aquella puerta, justo la puerta donde nosotros ingresamos ahora. Y acá es el baño, donde cuando yo venía de la tortura, mis compañeras me calentaban un poco de agua porque estaba todo frío y yo me limpiaba un poco de todo lo que era la tortura para tener el bebé, que ellas me lo cuidaban allá. Veíamos a Vilma Rúpulo identificando el lugar donde estuvo secuestrada durante la última dictadura cívico-militar, el casino de suboficiales, y ahora la tenemos a Vilma aquí en el estudio. Vilma, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Contenta que haya un espacio para la memoria, la verdad y la justicia. Vilma, veíamos ahí en el video que grabamos para la serie de la televisión digital cómo encontramos ese lugar. ¿Qué significa poder encontrar y descubrir un lugar que estuvo oculto y que funcionó como un centro clandestino de detención? Sí, yo te digo que como no sabíamos exactamente dónde era el lugar, hubo una confusión, porque nosotros le llamábamos casino de suboficiales. Entonces lo primero, cuando fuimos a buscarlo, fue ir a ese lugar donde de algún modo se cocinaba. Y no daba hasta que de a poco nos dimos cuenta que era la casita detrás del hospital militar. Nunca me di cuenta que estaba al lado de la cárcel de presos comunes, porque desde la ventana de la casita se veía una de las paredes de la cárcel. Era un lugar interno de todo el sector del militar, de la calle Boulogne-sur-Mer, y había muchas barracas de soldados cerca. Eso lo sabíamos porque la sala de tortura tenía 11 escalones para subir. Entonces después, cuando salí, pasé por ese lugar y vi que las barracas de los soldados tenían efectivamente esa cantidad de escalones para subir. La sala de tortura era uno de los lugares donde estaban viviendo los soldados antes. En el casino de suboficiales, o digamos la casita detrás del hospital militar, había más o menos 12 mujeres. La mayoría de esas mujeres las prendieron, las tomaron, cayeron en cana, como decimos nosotros. El día del golpe las fueron a buscar, el 24 de marzo. Cuando me fueron a buscar, según le dijeron a mi mamá, pasaron por el D2 y el D2 estaba lleno. Y entonces le dijeron, señora, usted quédese tranquila y agradezca y rece nomás, porque su hija está en un lugar mucho mejor de donde la íbamos a llevar, que era en el D2, pero estaba lleno. Vos llegas a ese lugar, pero habías tenido familia hacía muy poquitos días. Hacía 2 días, sí. Mi hijo Mariano, que
después de... Como cuando yo fui a ese lugar vi que las mujeres estaban con su camisón, porque se ve que las tomaron el 24 de marzo y las llevaron con su ropa, con sus cosas, tranquilamente, no como a mí que a los empujones me trajeron vendada, de otra manera, porque siempre había como etapas. Y en esta etapa, en la primera, cuando todavía no era junio del 76, estas mujeres habían vivido en ese lugar con platos que decía Ejército Argentino, cubiertos de plata llegué a ver ahí. Y las chicas tomaban vasos de leche, era como mujeres un poco más grandes que yo las veía como bien, por eso hice todo el esfuerzo revolucionario, digamos, de que me trajeran mi hijo. Fue como una anécdota muy fuerte el hecho de haber marcado un número en la oscuridad para que me trajeran a mi hijo. Pero a los 5 días que me trajeron el bebé, golpearon y a las 10 de la noche dijeron: venimos a buscar a Vilma Rúpolo. Y uno de los suboficiales que estaba a cargo de nosotros dijo: perdón, porque como ya no nos habíamos conocido, él nos veía que éramos gente como muy buena gente. Entonces dijo: perdón, yo necesito un papel para que saquen a Vilma Rúpolo a las 12 de la noche del día de invierno de junio. Al día siguiente, ese suboficial no vino más a cuidarnos, a atendernos, digamos, porque por haberse revelado así un poco, no sé si lo habrán puesto, Don Río se llamaba, en un calabozo, no sé, pero no vino nunca más. Y la noche siguiente me sacaron a la tortura y fue realmente un cambio de época muy grande, porque empezó como una época de mucho pánico, porque era como que el bebé había quedado ahí y a mí me decían que no lo iba a ver más, que lo iban a matar en la tortura. Mis compañeras lo cuidaban mientras yo no estaba, mis compañeras me ayudaban a sacarme la leche para darle de mamar, que ellos llamaban la leche mala de la tortura. Y bueno, mis compañeras fueron la vida para mí en ese momento, Betty, todas mis compañeras amadas. Y bueno, logramos pasar ese momento tremendo. ¿Hasta qué mes estuviste secuestrada? ¿Cuándo te dan la libertad? ¿Cómo fue ese? Después de 3 meses en ese lugar pasamos a la cárcel de presas comunes. Y allí estuvimos 2 meses más y nos trasladaron a Devoto. Yo estuve con el bebé todo ese tiempo en la casita y después en la cárcel de presas comunes, que nos trasladaron los 2 últimos meses. Y de ahí el director del penal me dijo: me tiene que entregar el bebé, era un militar, porque a la cárcel de Devoto no van con bebé, tiene que ir sin el bebé, me tiene que dejar el bebé. Ese fue el momento más duro de toda mi vida, porque tuve que dejar en manos de un militar el bebé, y ya se decía que los bebés por ahí, todavía no lo sabía bien, pero cuando fui a Devoto sí, mis compañeras me dijeron: vos sabés que han desaparecido toda una serie de bebés. Yo estuve 20 días sin saber si habían devuelto mi bebé a mis padres. Entonces, esos días fueron muy malos para mí. Tuve un infarto silente allá en Devoto hasta que a los 20 días llegó una carta que efectivamente el bebé estaba con mis padres. Realmente te digo que fui feliz dentro de la cárcel cuando me enteré que mi hijo no había corrido el mismo destino que lamentablemente corrieron los hijos de otras compañeras. Vilma, fueron momentos de la historia argentina muy tremendos, muy difíciles. La Argentina se está recuperando, está como puede, saldando ese proceso, ¿no? Un proceso de memoria, de verdad y de justicia. ¿Qué nos pasó a los argentinos y cómo vivís este proceso actual? ¿Por qué llegamos a eso y cómo nos estamos recomponiendo hoy? Yo estoy muy orgullosa del proceso que hicimos. Pienso que es un ejemplo como país. Lo hicimos entre todos, con el gobierno al cual hay que agradecer, pero lo hicimos nosotros mucho creyendo que los mismos sueños
que tuvimos cuando éramos muy jovencitos fueron los sueños de Memoria, Verdad y Justicia después, y seguimos creyendo, seguimos construyendo. Construir me parece muy importante y es creer también en esta democracia que tiene que juzgar a quien procede de una manera tan increíble. Lo que sucedió fue fuera de todo cálculo. La violencia, la brutalidad. Nosotros siempre creímos en un mundo mejor y nunca creímos que iba a ser tan mortal toda esta represión que hubo y que, bueno, lo que sucedió después fue fruto de no bajar los brazos, de sobrevivir, de ayudarnos entre todos a sobrevivir y a colaborar con la justicia. Uno de los objetivos de este programa es que también aquel que lo vea se sienta y sabe algo que puede ayudar, se anime y lo denuncie. Sí, yo también pienso que entre todos tenemos que llegar a cierta verdad. Es una pena que nunca hayan dicho dónde están los hijos que secuestraron y dónde están nuestros compañeros. Y ahora es una época donde estamos haciendo los juicios y donde todos podemos hablar tranquilamente sobre lo que puede colaborar con descubrir qué fue, como dice Arístides Vargas, qué fue de aquellos jóvenes, de aquellas ideas, de aquellas grandes ideas en común. Vilma, muchísimas gracias por visitarnos, muy amable. Gracias a vos. Gracias a nuestra época. Hasta aquí la edición de Memoria, Verdad y Justicia. La próxima semana nos volveremos a encontrar a la misma hora. Recuerde, aquí en el Zócalo va a aparecer la dirección donde puede comunicarse con nosotros, tanto por Facebook como por Twitter. La memoria la construimos entre todos. Hasta la semana que viene. Pero, ¿cuál fue la génesis de este sistema que se planteó el aniquilamiento de miles y miles de argentinos? ¿Cuándo y por qué los sectores dominantes de la Argentina adoptaron la decisión de aniquilar? Estos interrogantes nos aproximan con mayor precisión a la dilucidación de lo que ocurrió en nuestro país, en el momento en que se gesta el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo.